Bienvenidos a nuestro webinar. Somos Compeser, tu organismo de certificación de confianza. Estamos encantados de tenerlos aquí para hablar sobre ciberseguridad y cómo proteger su empresa o MIPYME contra los ataques cibernéticos. Mi nombre es Jimena Manteca y es un gusto para mí acompañarlos durante esta sesión, en donde exploraremos conceptos clave, compartiremos mejores prácticas y brindaremos herramientas para fortalecer su resiliencia digital y su ciberseguridad para empresas y MIPYMEs. Hoy tenemos el honor de contar con un grupo de expertos que nos guiarán en este viaje hacia la seguridad digital. Ellos forman parte de Certica, la Universidad de Cataluña, DataVoice y Compeser. Permítanme presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos a Nicolás Chávez. Él es Customer Engineer de la empresa Certica. Nicolás ha navegado por los mares turbulentos en la seguridad digital. Ha enfrentado dragones cibernéticos y rescatado a empresas de ataques maliciosos. Prepárense para escuchar sus historias épicas. Jesús Díaz es director de TI en la empresa DataVoice. Jesús es nuestro Sherlock Holmes digital. Si hay un misterio cibernético, él lo resuelve. Ha descifrado códigos, rastreado hackers y desenterrado secretos ocultos en líneas de código. Elemental, querido Jesús. Hernán Jiménez es profesor en la Universidad de Cataluña. Hernán es nuestro Yoda de la seguridad. Sus conocimientos son legendarios. Ha entrenado a generaciones de jóvenes Padawan en el arte de protegerse contra los hits cibernéticos. Prepárense para recibir su sabiduría Jedi. Y por último tenemos a Mauricio Núñez. Él es consejero CEO en Compeser. Mauricio es como nuestro escudo de protección para las empresas. Ha asesorado a compañías en la implementación de medidas de seguridad y su lema es ISO, estándares al rescate. Prepárense para aprender de un verdadero caballero de la seguridad. Antes de iniciar, sabemos que en un mundo más interconectado, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad crítica para las empresas y las MIPYMEs. Los ataques cibernéticos pueden afectar con continuidad al negocio, confidencialidad de los datos y a la reputación de la empresa. Este webinar tiene como objetivo proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para prevenir hackeos, proteger la información de tu empresa y fortalecer tu resiliencia digital. Acompáñanos en esta jornada hacia un entorno más seguro y confiable. Con esto damos paso a nuestro primer panelista. Tenemos a Nicolás Chávez. Él es Customer Engineer de la empresa Certica. Nicolás ha navegado por los mares turbulentos en la seguridad digital. Ha enfrentado dragones cibernéticos y rescatado a empresas de ataques maliciosos. Prepárense para escuchar sus historias épicas. Jesús Díaz es director de TI en la empresa DataVoice. Jesús es nuestro Sherlock Holmes digital. Si hay un misterio cibernético, él lo resuelve. Ha descifrado códigos, rastreado hackers y desenterrado secretos ocultos en líneas de código. Elemental, querido Jesús. Hernán Jiménez es profesor en la Universidad de Cataluña. Hernán es nuestro Yoda de la seguridad. Sus conocimientos son legendarios. Ha entrenado a generaciones de jóvenes Padawan en el arte de protegerse contra los hits cibernéticos. Prepárense para recibir su sabiduría Jedi. Y por último tenemos a Mauricio Núñez. Él es consejero CEO en Compeser. Mauricio es como nuestro escudo de protección para las empresas. Ha asesorado a compañías en la implementación de medidas de seguridad y su lema es ISO, estándares al rescate. Prepárense para aprender de un verdadero caballero de la seguridad. Antes de iniciar, sabemos que en un mundo más interconectado, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad crítica para las empresas y las MIPYMEs. Los ataques cibernéticos pueden afectar con continuidad al negocio, confidencialidad de los datos y a la reputación de la empresa. Este webinar tiene como objetivo proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para prevenir hackeos, proteger la información de tu empresa y fortalecer tu resiliencia digital. Acompáñanos en esta jornada hacia un entorno más seguro y confiable. Con esto damos paso a nuestro primer panelista. El profesor Hernán Jiménez nos proporcionará más información y nos dará una introducción a la seguridad digital, así como conocer los hackeos y amenazas más frecuentes. Gracias, profesor Hernán. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos. Vamos entonces a proceder a mirar un poquito los conceptos generales sobre el ciberespacio. Entonces,
podemos empezar con los tres conceptos fundamentales del proceso, que es que evidentemente todos comprendamos que el ciberespacio pertenece a todo el mundo y a la vez nadie es el administrador, por lo tanto es un sitio que puede ser altamente peligroso, pero que tenemos que saber usar. 35% hoy en día de las personas trabajamos en teletrabajo, entonces evidentemente esa es una herencia que quedó del COVID y tenemos que evidentemente poderlo hacer bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ese es un proceso importante que tenemos que poder manejar todos. Y por el otro lado, tenemos entonces el proceso en el cual está nuestra información en las empresas. Entonces, como ustedes pueden darse en cuenta, aquí lo que no perder la confidencialidad primero. Nuestros clientes, evidentemente, lo primero que tienen, confían, es en confidencialidad. Tanto proveedores, clientes, empleados en una empresa, lo primero que se espera es que no se va a perder la confidencialidad porque ustedes comprenden que de ahí viene el primer hackeo, el hackeo individual, que sería, digamos, el robo de cuentas personales o ese tipo de eventos. Entonces, por eso es muy importante que no tengamos pérdidas de confidencialidad. La segunda es pérdida de disponibilidad, que es más grave. Es el momento en que la empresa queda bloqueada, el famoso WannaCry, que ahora veremos más adelante. Hay que pagar una criptomoneda o en criptomonedas para que nos restablezcan y a veces no lo hacen. Entonces hay una pérdida ya que el negocio queda bloqueado y probablemente hasta que no vuelvan a formatear los equipos servidores, volver nuevamente a reinstalar todo, no podamos continuar y se pierde trabajo porque obviamente tenemos que regresar sobre la última copia de seguridad que evidentemente pues tendremos que perder tiempo, digamos, recuperando cosas. Entonces, por eso pérdida de disponibilidad es probablemente el accidente más grave. Y pérdida de integridad es algo que a veces no podemos controlar bien. En ese momento, desgraciadamente, podemos nosotros tener un problema grave porque se puede dar el hecho de que nosotros estemos siendo afectados por un tercero. El ejemplo más sencillo sería en un banco o así. Los saldos, los pendientes de pago, digamos, de los créditos, por ejemplo, alguien puede entrar y adulterarlos. O sea que cuando hay pérdida de integridad, nuestra información está siendo manipulada por un tercero. El tercero obviamente cobra comisiones por hacernos el favor. Si yo le pago esa comisión, evidentemente ya me oyeron, disminuiría, por ejemplo, mi crédito. Si debo $20,000, pasaría a deber $2,000. Entonces, básicamente, eso es pérdida, digamos, de integridad. Entonces, como en esos son los dos fenómenos más fuertes, y ahí entra la norma ISO 27000 a decir por eso que es muy importante que entremos a tener, digamos, la norma establecida en la empresa de tal manera que nos permita. Ese es de pronto el hecho fundamental y por eso es que la ISO, digamos, sacó estas normas para, vamos a ponerlo aquí en el chat. La ISO es Organización Internacional de Estándares, eso es lo que traducen las siglas del inglés, y también en el griego quiere decir igual, o sea que las cosas se hacen igual porque están documentadas. Entonces, básicamente, si tenemos la norma implementada en una empresa, vamos a tener esos controles, control de confidencialidad, control, digamos, de la disponibilidad de la información y control sobre la integridad. Entonces, es menos probable un ataque y si hay un ataque, vamos a tener una manera de ver el negocio, analizar lo que pasó y de pronto el concepto más importante que vamos a ir mejorando poco a poco. El hackeo básicamente se ha agrandado mucho, como ustedes se darán cuenta, ha empezado con el malware, son código malicioso que entra, digamos, el típico troyano, ese tipo, digamos, de software que nos llega y nos ataca y hace algún daño. A veces lo hacen algunos estudiantes por molestar, les duplican a ustedes archivos, se borran archivos, pero digamos que no es tan grave. Y ya otro empieza a ser muy malicioso, muy dañino, hasta uno que nos quite, digamos, digamos, el control de pronto del equipo y tengamos que volver a formatear todo. Ya phishing es más grave porque quiere decir que es el típico hackeo donde ya nos roban el control. Probablemente muchos de ustedes han visto, sobre todo en celulares, es muy fácil. Llega un mensaje, digamos, clica el mensaje llega oportuno, llega el día que es, el día que ustedes pagan el agua o el teléfono, llega un mensaje diciendo que tenemos que pagarlo
Y en ese momento, entonces, digamos, ustedes le dan, digamos, a ese link, esa atadura que viene ahí en el link, digamos, del mensaje, le dan enter y evidentemente pierden el control. Su celular queda bloqueado, lo han clonado y automáticamente ya están buscando las cuentas. Les recuerdo que eso está guardado allá en una memoria que llamamos la memoria compartida. Vamos a poner aquí el nombre en el chat, la memoria share. Entonces en esa memoria está ya guardadito y allá ven las contraseñas, pueden entrar a sus bancos y los pueden evidentemente robar. O sea que este ya es un control y se hace sobre miles de personas, entonces es muy rentable y hay mucha gente haciendo eso, sobre todo en el sureste asiático y en el sur de África. Son como los dos sitios en donde más se practica esto, pero llega a toda la América Latina. De pronto es importante que tengan claro ese. Ransomware, ya lo mencionamos, el tercero, que básicamente es bloqueo de la máquina, llega la solicitud a los correos electrónicos de que paguemos con una criptomoneda y nos restablecen. A veces hay gente que ha pagado y no lo restablecen. Por eso normalmente los colegas lo que hacen es volver a formatear los servidores, bajar las copias de seguridad y volver a restablecer. Y obviamente se pierde una parte del trabajo desde el momento que hicieron el backup hasta el momento, evidentemente, que se vino el ataque. Normalmente no se puede recuperar el 100%, pero es como la forma más fácil de salir del malware. Y después tenemos la exploración social, que es uno más complejo, en donde empieza la gente a preguntar cosas. Por ejemplo, empieza a preguntar cuándo pagamos proveedores, cuándo pagamos, digamos, y en ese momento, pues ustedes dicen, los viernes la empresa paga proveedores, dato importante. Después otro día esa persona que es conocida, que es familiar, que puede ser, digamos, alguna persona con la que tengan alguna relación afectiva, pregunta qué bancos usa y sucesivamente, hasta que puede montar el hackeo. Les recuerdo que el hackeo en empresas es lo importante, o lo que quiere un hacker, ¿qué es? Robar el IVA, el impuesto a las ventas, que en América Latina es alto, en Colombia es el 20%, digamos. Entonces, evidentemente es una cifra muy grande y hay que pagarla solo en ciertas fechas que la da el instituto que maneja, digamos, los impuestos. Entonces, evidentemente, eso tiene unas fechas y eso hace que sea un poquito complicado, evidentemente, y pues ese pago es grande y es muy bueno hackearlo. El otro que quieren hackear es el pago a proveedores y el otro que es importante sería la nómina. Pues como ven, esos son los hackeos importantes. Después tenemos la minería ilegal, que básicamente ya es extractar información de ustedes, digamos, sin su permiso. Aquí José Luis nos dice, ¿cuál es la diferencia principal entre la gestión de riesgos que conocemos y la gestión de riesgos tecnológicos? La gestión de riesgos tecnológicos, José Luis, está totalmente dedicada a la parte cibernética, a la parte, digamos, de computadores, que es la parte que estamos hablando, pero está basado en la misma norma, la ISO 31000, gestión de riesgo. La misma norma te va a servir, solo que estamos analizando posibles riesgos, como los que estoy diciendo, para pagos de impuestos, para recolección, digamos, de dinero vendiendo a través de una tienda virtual, cosas de ese estilo. Pero como ustedes se dan cuenta, es el mismo proceso. La norma ISO 27001 se ha vuelto muy popular. Como ustedes ven, China es evidentemente el país que más tiene empresas certificadas en el mundo y evidentemente pues ha llegado a tener el mayor número, digamos, de empresas, digamos, certificadas en esa norma. Actualmente va del orden de unas 16.000, 15.000 empresas certificadas. Estos surveys los hacemos una vez al año a través de la ISO, digamos, se hacen estas vigilancias con todos los entes de certificación y se consolida esta información. Aquí para América Latina, pues obviamente tenemos la parte de pronto importante, que sería, digamos, lo que corresponde, digamos, a México con 279 empresas, Colombia 269 empresas y Argentina con 118 serían los tres principales países acá en nuestra región. Pero de todos modos ahí están las estadísticas del resto de la región. Y obviamente lo que acabamos de ver, como ustedes ven, el malware pues es el más fácil, o sea que le entre un virus es el más sencillo, el más probable, digamos, que los puede atacar. Y evidentemente ya lo que sería ransomware es menor y evidentemente lo que sería, digamos, la ingeniería social, digamos, y la minería ilegal es menor. Son los robos más chiquitos que se han dado al momento, pero evidentemente las cosas pueden cambiar a medida que también los hackers van aprendiendo y van viendo las debilidades de las empresas. Yo me nos pregunta, uno se enfoca en la gestión de riesgos a nivel empresarial y la otra enfoca en la gestión de riesgos relacionados con la tecnología de la información. Gracias, Yomi. Está muy bien la explicación con la que nos complementas.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, los sectores, entonces, pasemos al otro acetato, por favor, y ahí entonces vamos a ver ya los sectores afectados. Obviamente, el sector, digamos, más afectado es teletrabajo, como se dan cuenta, una cifra grande, 35% de personas tienen lo que llamamos en Colombia trabajo híbrido. Algunos días trabajan en la casa, otros días trabajan en la oficina y se arregla evidentemente según el cargo, 2 días en la oficina a la semana, de 3 días en la casa o al revés, digamos, en cada empresa lo tienen definido. Entonces, evidentemente, esto hace que haya vulnerabilidades porque la persona tiene que entrar desde otros sitios y a veces, obviamente, las personas pueden ser descuidadas, pueden tener, digamos, varias falencias. Aquí es donde hay que educar usuarios para que no pase esto. El usuario tiene que ser responsable. Tecnología no puede ser responsable de todo. Obviamente, en tecnología tenemos algunas maneras de montar controles y limitar la posibilidad de que se nos presente un ataque, pero evidentemente no es el único. Tenemos que tener la de nosotros también continuar, digamos, teniendo responsabilidad como usuarios. Entonces, evidentemente, aquí el usuario tiene que colaborarnos en el teletrabajo. La banca, pues obviamente es el más atacado porque ahí hay dinero y evidentemente el hacker trata de buscar que haya ataque, digamos, personal, digamos, son pequeñas cuentas y pequeños robos que hacen, pero evidentemente sumados a un gran volumen de personal, un gran volumen de, digamos, de población, hace que sea muy grande las cifras que pueden hackear. Digamos, en el mundo entero se calculan 3 trillones al año y hay 20 millones de quejas que se presentan. Es imposible para la Policía Cibernética atender todo eso. En el caso de la Policía Cibernética de Colombia, a la fecha, en solo 6 meses, ya ellos nos reportaban 2 millones de reportes de hackeo. De manera que, como se dan cuenta, es muy elevado. Obviamente no lo pueden investigar todo. Tienen divididas, digamos, la policía, en el caso de Colombia, digamos, la policía cibernética está bastante organizada. Ellos tienen unas divisiones y obviamente primero está la defensa de menores de edad, digamos, para tratar de evitar, digamos, el reclutamiento, digamos, de personas, digamos, el hecho de que sean, digamos, traficantes. Entonces, digamos que es como la parte que más importancia le están dando. Entonces, hay toda una división para eso, pero aparte de eso, se investigan otros robos a empresas, robos a proveedores, pagos, digamos, que tengan que hacer las empresas varias veces a un proveedor, digamos, si la empresa no es muy bien organizada, si ustedes no tienen, digamos, un ERP, un CRM muy bien montado, obviamente se pueden presentar ese tipo de cosas. Puede aparecer una empresa que se registra como proveedor, aparece como proveedor, les coloca a ustedes una serie de deudas y obviamente no hay manera de determinar en la empresa si es desordenada y si es grande. Es fácil que los pagos se hagan a un tercero que no conocemos y que nunca nos prestó ningún servicio o nos vendió ninguna materia prima. O sea, como se dan cuenta, esa parte que les decía de adulterar información es relativamente fácil. Hay muchos utilitarios en Internet que permiten hacer eso. De pronto, lo primero que practican hoy en día los estudiantes, digamos, es, por ejemplo, interceptar cámaras por molestias de seguridad, digamos, tanto en la calle, públicas, como cámaras privadas de empresas o de, digamos, propiedades. Ustedes saben que mucha gente tiene cámaras para controlar, digamos, su entorno y básicamente pues son interceptables. La intercepción por Wi-Fi es la que está más documentada, la pueden ver en YouTube, ya ni siquiera en una red oscura, sino ya está en YouTube. O sea que como se dan cuenta ya es algo muy normal, muy popular, llamémoslo así. Entonces, ese es un poco de pronto el punto que se presenta ahí. Por eso, ¿qué busca entonces? Les decía que la 27032 es un complemento. Esa no es, digamos, una norma certificable, es una norma guía. Les recuerdo que la ISO saca guías y saca normas certificables. La 27001 es la certificable. La 27032 solo es una guía, pero nos permite montar prevención de accidentes cibernéticos como mediante la implementación de 93 buenas prácticas de industria. O sea que ahí vienen sugeridas una serie de buenas prácticas de industria. Por ejemplo, mencionamos rápidamente una. El software se baja desde un sistema que no sea conocido. O sea, en otras palabras, el Windows, por ejemplo, si usa Windows, se van a usar Linux, digamos, OS, digamos,
El sistema operacional se baja de la fuente, no se baja de ninguna otra parte de Internet. Les recuerdo que hoy en día ya eso no está en CDs o en memorias USB como estaba antiguamente, sino están directamente en el proceso, digamos, de entrar. Hay que entrar, identificarse, poner una clave y pueden bajarlo. Entonces, bájenlo de la página que es. Hay páginas parecidas, no iguales. Eso les deja ver así un poquito lo que es la prevención. Y hay 93 buenas prácticas, lo que nos ha ayudado mucho en las empresas a cuidarnos. Segundo, permite que haya, digamos, usuarios conscientes. Eso es muy importante, que decir que vamos a tener usuarios que entienden lo que está pasando y, digamos, se protegen. Como les decía ahora, no van a contestar un correo que no conocen, no van a contestar un link que no conocen, cosas de ese estilo. Y hay un modelo de continuidad del negocio establecido, o sea que si nos llega un bloqueo de esos, como el ransomware que les decía, la gente sabe qué tiene que hacer y cómo restablecer el negocio en el menor tiempo posible. Eso es bueno. Y por el otro lado, hay un modelo para mejorar. Estas normas son para mejorar porque obviamente los incidentes no se pueden todos prevenir, no es posible bloquearlos todos, hay que ser muy claros en eso. Por eso es importante que a cada incidente se le analice la verdadera causa, a partir de ahí se monte un control que evite que se vuelva a repetir ese incidente. O sea que, como se dan cuenta, esta es una escuela de aprendizaje muy dinámica y eso es lo que hace que evidentemente se mejore el sistema. O sea que este es un modelo de mejoramiento continuo, como todos los modelos de la ISO. Ese es básicamente lo que se espera en esto. Y eso es lo bueno, digamos, de estas normas. Entonces tendremos que tener la gente para poderlo analizar, buscar la verdadera causa, implementar controles y darlos a conocer a todo el personal para que no se repita el evento. Entonces fíjense que ese es un poquito lo que nos aporta la ISO 27032 y lo que complementa con respecto a la ISO 27001. Ese es un poquito los procesos. Entonces, como ustedes ven, es bastante sencillo el proceso y nos ayuda mucho, digamos, el sistema. Entonces, por eso los invito a que se implementen esas normas en sus empresas, porque pues indudablemente esto les va a ayudar terriblemente a tener un control. La norma es una guía, no es, digamos, de obligatorio cumplimiento. Todas las normas, la ISO, se hacen pensando que sean guías. Y por el otro lado, lo que se espera es que evidentemente, digamos, al tenerlas implementadas, nos estemos protegiendo porque está todo documentado, hay gente entrenada y se hace el proceso funcionando. Entonces, ese es básicamente un poquito el proceso. Muchas gracias por su participación, profesora. Ha sido un gusto escucharlo. Aparte, muy interesante toda la información que nos ha compartido. Las preguntas las dejaremos para el final de la sesión para que puedan escribirnos en el chat sobre sus dudas que tengan. Ha sido de gran ayuda refrescar las bases de este tema tan importante, sin duda, ya que cualquier empresa u organización, pues podemos ser vulnerables hasta a estas controversias. Después de identificar los tipos de amenazas a las que nuestras empresas están expuestas, es fundamental explorar las estrategias que podemos implementar para proteger nuestra ciberseguridad. Con esto damos paso a nuestro segundo panelista, Jesús Díaz, que es director de TI en la empresa DataVoice, y él nos contará más acerca de las estrategias de prevención de hackeos. Muchas gracias y lo escuchamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos, provecho a los que todavía están comiendo. Vamos a ver, antes de entrar en materia, unos puntos que tienen que ver con antecedentes referentes a temas de ciberseguridad. En el 2023, en todo lo que fue la región de Latinoamérica, se tuvieron alrededor de 200 millones de ataques, de los cuales a México se han dirigido aproximadamente 94 mil millones. Esto nos dice que prácticamente la mitad de los ciberataques que tenemos a Latinoamérica están dirigidos a México, ¿no? Lo cual pues, nos pone en el foco de todo lo que tiene que ver con ciberataques. Esto nos lleva a implementar controles, porque si bien hoy en día se ha estado intensificando la parte de
requerimientos en cuanto a la normatividad a las empresas, pues no es suficiente, ¿no? Y el que, si lo comparamos, la cantidad de ataques que sufrimos en 2023 contra los de 2022, que fue un año donde tuvimos el pico más alto en cuanto a ciberataques a nivel mundial, podríamos decir que disminuyó. Sin embargo, lo que hemos venido observando con el tiempo es que, si bien ahora tenemos menos ataques, los ataques se vuelven más efectivos por las tecnologías que están utilizando ahora los hackers, ¿no? Actualmente, lo que hemos venido es viendo un boom de las diferentes tecnologías que están utilizando los hackers, porque ahora han involucrado la parte de inteligencia artificial, lo cual hace que estos ataques se vuelvan más efectivos porque lo mezclan o lo combinan con la parte de ingeniería social y pone todavía más hacia este tipo de ataques, ¿no? Las empresas tienen menos tecnologías para contrarrestar este tipo de efectos, porque al final son tecnologías nuevas, donde muchas empresas ni siquiera manejan todavía el término de inteligencia en sus procesos, y esto hace que pues, quedemos cada vez más expuestos, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer contra todo esto que se viene dando en cuanto a ciberataques? Y es difícil definir una fórmula que funcione para todas las empresas porque cada empresa tiene su propio producto y sus propios procesos, lo cual hace complejo el definir una fórmula ideal para que todo el mundo la aplicara, ¿no? Ante eso, pues tenemos lo que ya comentaba el profesor Hernán, que tiene que ver con las normatividades, lo que es ISO 27000 y la PCI específicamente para cargos de tarjeta de crédito y muchas otras certificaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Y cada una, pues, aún así no hay una fórmula específica para cada una de las empresas ni para cada uno de los mercados que existen, ¿no? Sin embargo, pues nosotros tratamos de acotar o destacar lo que vemos que al final a niveles de empresa vemos que funciona, ¿no? Sobre todo en la parte de pequeña y mediana empresa, que a veces las inversiones en ciberseguridad, pues es todo un tema, porque vamos a verlo más adelante, pero el tema del costo de inversión en ciberseguridad, pues es alto, ¿no? Sin embargo, es un mal necesario y lo tenemos que hacer. Dentro de lo que estamos considerando que no es nada nuevo, ¿no? Tiene que ver con la parte de manejar una autenticación robusta, manejar contraseñas que no sean fáciles de descifrar. Porque si bien esto se ha manejado de años y de muchos años, porque el manejar diccionarios para descifrar contraseñas a través de fuerza bruta, pues no es algo nuevo. Sin embargo, hemos visto que a pesar de muchos esfuerzos de que las aplicaciones cada vez lo hacen más obligatorio para el usuario, seguimos teniendo contraseñas que se pueden descifrar, contraseñas que siguen siendo no robustas, muchas veces porque las plataformas aún son antiguas y siguen manejando protocolos antiguos, todavía no exigen una contraseña robusta, y esto, pues, al final termina repercutiendo en que se tiene una intrusión o un acceso no autorizado, ¿no? Entonces, es muy importante el poner foco en eso, en cada vez ir renovando los sistemas que exijan autenticaciones robustas, y aunque no lo exijan, pues implementarlos, ¿no? En la organización, porque muchas veces, pues eso se deja de lado. Otro punto, pues, tiene que ver con el doble factor, que esto pues, ya también trae algunos años. Sin embargo, a pesar de que cada vez es más intenso el tema de implementar esa parte, sobre todo hoy en las nubes, ¿no? Hoy ya no puedes utilizar ciertas plataformas en nubes si no tienes la autenticación de los pasos. Aún así, hay muchos sistemas que todavía
por la obsolescencia o porque finalmente no se han renovado o no han implementado esa tecnología, pues no tienen esa parte. Sin embargo, sí es importante hacer hincapié que sí utilicen las herramientas que hoy tenemos, que aunque a veces no lo exigen, sí las implementemos para mejorar la parte de la autenticación, ¿no? Y bueno, viene otra parte que tiene que ver con la parte de las VPNs. Como comentaba el profesor Hernán, el trabajo, o el teletrabajo, o home office, como se le dice normalmente, es algo que después de la pandemia incrementó, y hoy en día las empresas pues, quisieran deshacerse de él, pero pues, se convirtió en un mal necesario igualmente, porque a veces es necesario que la gente trabaje desde su casa. Y ante esa necesidad, en la pandemia pues, nos quedamos expuestos porque la realidad es que los espacios de trabajo no están preparados a nivel de entorno de seguridad, no tienen un entorno seguro del todo. Por lo tanto, el tema de seguridad física, ¿no? Que ya ni siquiera hablamos de seguridad tecnológica. Pero hablando de tecnología, se empezaron a implementar muchos servidores o sistemas de VPNs para que la gente pudiera trabajar y de esa forma generar un canal seguro hacia los servicios o servidores que se utilizan, ¿no? Sin embargo, algo que, pues, por desconocimiento, preparación o muchas veces por la herramienta no lo soportaba, se utilizaron métodos de cifrado que ya eran vulnerables, o se utilizaban VPNs que no eran realmente seguras, o que ya no estaban utilizando un esquema realmente seguro. Esto al final provocó que se hubieran ataques hacia ahora los usuarios, al final dirigidos a empresas, pero a través de usuarios que trabajaban desde su casa, donde intervenían los equipos estaban en su casa, para posteriormente ingresar a las empresas, ¿no? Y por ahí pues hay ya varios casos donde pues terminan afectando a las empresas, ¿no? Entonces es importante que si nosotros generamos un canal seguro para los usuarios, realmente sea un entorno seguro, ¿no? Además de los controles que se deben de tener, hoy en día ya no es suficiente con tener un antivirus, ¿no? Hace años, alrededor de una década, pues, se hablaba de que era muy importante tener un antivirus y que se escanearan y que se vacunaran, ¿no? Los equipos, como se llamaban anteriormente. Pero hoy vemos que ya esto ya no es suficiente, por lo mismo de que ya hoy en día los hackers utilizan incluso inteligencia artificial. Bueno, ya existe incluso hacking as a service, ¿no? Donde en la Deep Web puedes ir y contratar un servicio para hackear, ¿no? a algún objetivo en particular. Ante eso, lo que hoy se han ido desarrollando, diferentes tecnologías, y hablamos de EDRs, donde es la evolución de los antivirus, pero combinado con la parte de inteligencia artificial, ¿no? Donde ya hay un aprendizaje. Ya no se trata de identificar firmas, sino comportamientos de los sistemas, ¿no? Entonces, cuando estos sistemas detectan un comportamiento anormal o de intrusión, lo que hacen es generar además reacciones contra este tipo de intrusiones. Es importante que exploremos esta parte. Desafortunadamente son sistemas que tienen un costo alto todavía, caro, pero pues es importante empezar a explorarlo, sobre todo implementarlo en los servicios críticos, ¿no? Idealmente pues sería implementarlo para toda la empresa, pero si no es posible, pues por lo menos los sistemas más críticos tener ese tipo de controles. Hablábamos con el profesor Hernández referente al tema de educación, ¿no? La concientización, que muchas veces cuando hablamos del factor humano termina siendo algo más débil, porque hoy en día, y más con el tema de la inteligencia artificial, la evolución que está teniendo la ingeniería social para obtener información de las personas es impresionante, ¿no? Entonces, es muy importante
mantener la educación de las personas, el hacerlos conscientes, el informarlos sobre lo nuevo que hoy está en el mercado y las nuevas técnicas que utilizan los hackers para obtener información y luego intervenir o afectar equipos, ¿no? La otra parte es la parte de auditoría, que tiene que ver con lo que ya comentaba anteriormente referente a las certificaciones. Hay que auditar los equipos constantemente. Muchas veces pasan años y hay empleados que siguen activos sus accesos, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede replicar muy fácil y realmente tiene un costo bajo, pero que sin embargo, a pesar de eso, pues, son cosas que muchas veces no se hacen. Es importante periódicamente estar revisando que los accesos que existen sean los que deban de estar, ¿no? Y no tengamos usuarios que ya dejaron de trabajar hace meses y que sigan activos. Lo otro es el plan de continuidad. Igualmente es importante prepararnos ante un escenario, porque si bien posiblemente nunca hayamos tenido una intrusión o una afectación, la realidad es que ante la cantidad de ataques que se tienen en México y en el mundo, pues no podemos bajar la guardia, ¿no? Es importante que generemos un planes ante los diferentes escenarios que podemos tener, ¿no? Si bien es importante cubrir plan de desastres naturales y otras situaciones, es muy importante dentro de eso tener un plan ante una incidencia de ciberseguridad, ¿no? Un ataque o un hackeo. ¿Qué vamos a hacer cuando ya suceda, ¿no? Entonces, es importante prepararnos en ese sentido y pues también evaluar el uso de nubes como pueden ser Azure, AWS, Google o plataformas, servicios en nube que existen hoy en el mercado, los cuales pues ya tienen ciertos controles de seguridad. Si bien no existe nada completamente seguro, si generamos un análisis o una estrategia de seguridad, puede dar la pauta para nosotros mantenernos en margen. Y bueno, ya hablaremos más adelante, o ya nos estarán comentando a otro tipo de cosas que podemos hacer. Y lo importante que es hacer los respaldos, ¿no? Porque realmente hay que estar pensando que si en cualquier momento, ¿no? Y cuando te pones en esa posición, la realidad es que te preparas para esperar lo peor, ¿no? Porque de esa forma, lo que se plantea realmente es que tú prepares el escenario de cuando sea y cómo vas a reaccionar. Cuando estás preparado de esa forma, realmente no estás pensando en que no va a pasar, sino de que en algún momento puede suceder. Y cuál es el plan que tienes para restablecer tu operación lo antes posible y la forma como vas a contrarrestar esa parte. Ya por último, vamos a platicar un poco referente al costo, ¿no? Que a veces no se tiene en el foco cuánto cuesta o cómo impacta el tema de los hackeos. Pero hablando del 2023, estamos hablando que se perdieron 8 billones de dólares a nivel mundial por hackeos, ¿no? Que tuvieron éxito y que terminaron afectando a empresas que terminaron pagando y que aún así, pues muchas veces terminaron a lo mejor o dejaron de existir, ¿no? Y el panorama es complicado, ¿no? Porque hacia futuro, pues no se espera tampoco que esto disminuya, sino por el contrario va a seguir aumentando. Entonces eso nos pone en una posición que en determinado momento vamos a sufrir algún tipo de incidencia en cuanto a ciberseguridad. Aquí lo importante es preverlo y tener un plan de acción, ¿no? En el momento que suceda. Y eso, pues, no hay otra forma más que generando respaldos seguros de la información, cifrarlos. Es muy importante usar el cifrado de datos para que los respaldos sean seguros, ¿no? Y validar su integridad de la información, porque si no,
podemos tener un respaldo, pero si el respaldo no nos sirve, pues quedamos en la misma situación. Muchas gracias, muy interesante todo lo que nos has comentado. Es muy interesante la aportación y es importante detectar los riesgos en nuestras empresas y MIPYMES para poder tomar acción con ellas. Hay que siempre estar prevenidos en este mundo que está lleno de controversias, no solamente en México, sino en todo el mundo, y siempre es elemental contar y estar listos para cualquier evento esporádico que pueda surgir. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante hasta ahora todo lo que han comentado a lo largo del webinar. Viene nuestro tercer panelista, que es Nicolás Chávez, es Customer Engineer de la empresa Certica. Él nos contará un poco más de las medidas prácticas para proteger la información. Bienvenido, Nicolás. Por favor, cuéntanos qué tienes para nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Chávez. Soy parte del equipo de Customer Engineer de la empresa Certica. Y bueno, nosotros nos especializamos en temas de colaboración de manera digital y bueno, todos los temas referentes a tecnologías en la nube. Así que bueno, va a ser conmigo un gusto compartirles referentes a lo que es cómo proteger la información respecto a temas de seguridad dentro de cada una de sus empresas. Así que bueno, sin más, vamos a empezar, ¿vale? Perfecto. Con lo primero que me gustaría empezar es la clásica de respaldar la información. Es muy importante siempre hacer backups y respaldos para cada uno de nuestros apartados. Por lo general, lo que hacemos las recomendaciones nosotros va del lado de hacer copias de seguridad, verificar que todo esté funcionando cada cierto tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Hacer periodicidades de estos backups. Por lo general, del lado de las nubes, te ofrecen la posibilidad de hacer backups cada 3, 6 o 12 meses. Lo que nosotros recomendamos es hacer un plan de trabajo, como el que abordemos primero cuáles son esos archivos que vamos a estar usando en el día a día, que son importantes que estén sobre todo actualizados y tengamos siempre un respaldo a la mano de no más de 24 horas. Y bueno, a partir de eso vamos haciendo otro tipo de backups para archivos ya que son de tipo legislativo o que tengan que ver con alguna auditoría que hacen periódicamente más de 6 meses. Eso podamos moverlo a algún otro tipo de almacenamiento, ya sea que tengan ahí sus propios discos duros con toda la información en algún NAS o basarnos en alguna base de tipo archivo histórico que manejan hoy en día las nubes, que es un almacenamiento muy barato y que les va a permitir tener esos backups a larga distancia. Finalmente, como he estado comentando, está hablando de NAS y de cloud, así que es importante que estos dos lugares o varios lugares donde hagamos nuestros respaldos sean sobre todo seguros y que estén verificados. Hoy en día las nubes están más que certificadas, al menos recomendamos nosotros GCP, siempre la más confianza nos da, y bueno, tiene unos SLAs o periodos de servicio que no sobrepasan los 10 minutos de tolerancia en algún momento que se llegara a haber algún problema, pero bueno, como les digo, respaldos, sobre todo esa parte. Para la parte de lo que son las contraseñas y métodos de autenticación, bueno, primero la parte de contraseñas. ¿Cómo manejamos hoy en día las contraseñas? Es un tema que está muy en boca de todos. Hemos visto muchos casos de gente que sufre algún tipo de vulnerabilidad porque sobre todo va del lado de contraseñas. La manera más fácil de evitar esto es utilizando contraseñas que sean largas o que sean difíciles de romper. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por lo general les recomendamos que tengan algún carácter especial, por lo menos, números, y vayan más allá de unas preguntas comunes o pensamientos que tengamos en el día a día. No pongamos el nombre de nuestra mascota o cómo se llamaba mi abuelo, sino que vayámonos un poco más lejos y pensemos en algo abstracto que sea difícil de adivinar y cambiemos algunas letras por números y hasta inclusive caracteres especiales para que podamos tener esa seguridad. Y hay un tip yo extra que les doy. Si en algún momento tuvieran algún filtrado de información o lo que sea, o su cuenta fuera vulnerada, pongan una coma, si es posible, en la contraseña, porque cuando los hackers hacen las descargas de la información, por lo general lo hacen en formatos CSV o de tipo Excel, por así decirlo, y bueno, ahí las separaciones se hacen con comas. Entonces, cuando ustedes pongan una coma, va a creer que es otra separación y es otra contraseña, cuando realmente no lo es parte de la misma. Bueno, hay otro término que es muy padre para esto de las contraseñas, que es el Zero Trust o la confianza cero. Y bueno, ahí es donde entra que más allá de que sepa
quién eres, al menos con mi contraseña, no confío en ti, o sea, necesito más información, necesito otro factor que me ayude a autenticar. Y para eso entra el doble factor de autenticación en esta parte, bajo esta semblanza o metodología del Zero Trust, en la que, bueno, se basa en que más allá de algo que tú eres algo que tú posees o algo que tú eres. Entonces, va del lado de, ¿te sabes tu contraseña? Perfecto, pero necesito que te logues desde tu celular o con un mensaje de texto o que te logues en tu computadora. O también puede ser algo que tú eres, por ejemplo, biométrico o el reconocimiento facial que hoy en día se utiliza mucho en dispositivos. Para esa parte, hay un sistema hoy en día en varias nubes que se llama Passkey, que, bueno, ya lo utilizan varios navegadores en sí, en la que básicamente tú pones nada más un PIN o tu biométrico y ya hace esa validación. Y bueno, va a estar bastante cubierta esa parte. Para nosotros, lo que hacemos en esto, la mayoría de nubes ya vienen con ese factor de doble autenticación para que lo puedan habilitar. Yo les recomiendo mucho que hagan las pruebas, vean la manera de habilitarlo con su equipo de TI y vayan haciendo las pruebas pertinentes, ¿no? Hay un sinfín de mundos ahí que pueden estar ustedes utilizando para llevar a cabo esta prueba, ¿no? Como les decía, todo lo podemos resumir en 3 conceptos. Usar las contraseñas largas y únicas. Hasta inclusive pueden utilizar un password manager, que es como parte del segundo consejo, que pueden tener un lugar donde a lo mejor ustedes no se acuerdan de todas las contraseñas, porque hoy en día es imposible recordarse de todas y cada una de estas contraseñas por cada ámbito, sino que veamos tener un gestor único, cómo tener un gestor único de contraseñas, en el que pongamos una contraseña maestra que sea muy difícil de memorizar, que sea súper larga. Por lo general, estos sistemas, algunos de código abierto, te piden que sea una clave de 21 dígitos o de 21 espacios. Entonces, ahí ustedes ponen la cantidad de alfanuméricos, comas, asteriscos, lo que ustedes quieran, y va a ser una manera de tener esa seguridad de que esa contraseña va a ser extremadamente larga como para ser adivinada, y ustedes la van a poder tener ahí disponible para acceder a esos demás sitios. Y la mayoría de estos son compatibles con navegadores. Y bueno, finalmente les digo, habilitar la activación de 2 pasos, ¿no? El siguiente tema con el que quiero continuar es uno que desde la pandemia nos ha estado sucediendo bastante, que son los correos sospechosos, ¿no? A mí me han llegado varios correos de varias paqueterías diciéndome que, oye, acaba de llegar tu paquete, no puede pasar de la aduana, necesito que me deposites $100, 50 pesos, lo que sea, para poderte hacer llegar tu pedido, ¿no? Y yo así de, pero yo no he pedido nada, o sea, ¿cómo obtuvo la información esta persona o este servicio que se llama la empresa? No voy a decir nombres ahorita, pero paquetería, pero está mal escrita una letra o está escrita de tal manera para que se vea idéntico al original. Pues bueno, estas son empresas que se dedican sobre todo al robo de información de esas cuentas, que son sobre todo estratégicas, sobre todo para e-commerce. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ya tenemos bloqueadas nuestras tarjetas de crédito o en nuestro servicio de PayPal, etcétera. Y bueno, son servicios que son bastante atractivos para los ciberatacantes y pueden obtener nuestra información bancaria, ¿no? Ya de ahí es muy difícil recuperarnos, pero bueno, para evitar que todo esto llegue antes a nosotros, lo que nosotros recomendamos para nivel de empresas es que se corran algunos ejercicios de phishing, que bueno, esto como lo hacemos, hagan un dominio de prueba, creen un correo que se haga pasar por uno de gerencia y manden un correo así de, oigan, por favor háganle clic a este formulario o acaba de llegarnos la noticia, pero denle clic aquí y vean cuántas personas caen, ¿no? A partir de eso, podemos saber cuáles son las medidas adecuadas para poder trabajar. ¿Qué nos va a llevar esto? Nos va a estar llevando a que estos ejercicios, más allá de demostrarnos que exista o no la vulnerabilidad, nos va a ayudar a encaminarnos a una cultura para siempre estar seguros, tanto a nivel organizacional como por la parte de tecnología, porque al final de cuentas, por más que querramos resolver todo con tecnología, hay cosas que se resuelven con cultura, y el phishing es un gran ejercicio que pueden hacer para sacar grandes reflexiones sobre sus empresas.
Y bueno, aquí les pongo un ejemplo clásico de un correo de universidades que les llegan por lo general a los nuevos becales, así que tengan ahí mucho cuidado. Y bueno, sobre todo es importante que tengamos esta cultura. Les digo, no va más allá de solamente cómo utilizamos el correo o si le damos clic a todo, sino que realmente va por esa parte de la cultura. ¿Vale? Otra parte muy importante es que hemos vivido en estos últimos mes y medio fue de que estaban en el aeropuerto ciertas personas un viernes y de repente perdimos vuelo. Ya no había conexión, ya el sistema operativo de esas computadoras que tenían guardados toda la logística de los vuelos se perdió. Ya no teníamos acceso a las tablas, a cómo se estaban llevando a cabo estos registros. ¿Y todo por qué? Por actualizaciones, ¿no? Aquí quiero manejar esto de dos partes. La primera es que sí es importante estar actualizados en cuanto a la información, cómo es que estamos llevando a cabo nuestras buenas prácticas para garantizar que nuestros sistemas operativos dentro de nuestra organización funcionen, pero también es importante que podamos hacerlo bajo una cultura adecuada de la actualización y sobre todo de la protección, en la que, ¿a qué me refiero? Si acaban de lanzar un nuevo firmware para nuestro antivirus o algún software que estemos utilizando, probémoslo primero en un 5% de todos nuestros dispositivos o personas que estén en la organización para garantizar que esté funcionando adecuadamente. Dejémoslo así un mes y medio, y una vez que garanticemos que esté funcionando, ya lo podemos empezar a desplegar por olas, ¿vale? Con esto vamos a estar garantizando dos cosas. La primera, que vamos a estar siempre seguros y bajo la última protección que nos proveen los fabricantes o proveedores de software. Y segunda, vamos a garantizar un buen servicio para nuestros usuarios, en los que, bueno, a final de cuentas, algo tan crítico como puede ser viajar para ver a tu familia o que estaban pensando hacer algún tipo de viaje de negocios, es muy importante garantizar esa seguridad, ¿no? Y bueno, aquí algunas cosas extra que yo les quiero agregar es que hoy en día ya existen 4 sistemas operativos, sobre todo el que menos sufre entre vulnerabilidades, por así decirlo, es Linux, pero bueno, no deja el hecho de que estemos probando o garantizando que estos 4 sistemas operativos estén adecuados y veamos cuál funciona más para nuestra organización, ya sea macOS, ya sea Chrome OS, Windows, o como les decía, el bien confiable Linux, ¿no? Así que bueno, como les decía, actualícenlos de manera escalonada y que sea de manera regular para evitar cualquier tipo de ataque, sobre todo de ransomware y algunos errores de firmware como hemos estado sufriendo. Y bueno, esto nos va a garantizar protegernos de la seguridad. Bueno, algo con lo que me gustaría ir terminando esta sección es que, como bien he estado hablando, hay algunas cosas que se están solucionando al día de hoy con software, ¿no? Pero algo que no he dejado de lado es que vayamos también con esa mano de la cultura, ¿no? O sea, más allá de lo que podamos o no nosotros proveer del lado de software, que sabemos que el software hace maravillas, también es muy importante que tengamos en claro una cultura sana con respecto a cómo podemos nosotros garantizarles a nuestros usuarios que son seguros y que sobre todo ellos puedan trabajar de manera adecuada dentro de nuestra organización. Para esto, lo primero, sobre todo, es garantizar que tengan una buena cultura, capacitarlos de manera adecuada. Les digo, corriendo ejercicios de phishing, corriendo ejercicios de, a lo mejor les quitamos el servicio a un usuario para ver cómo reacciona, cómo reaccionaría nuestro equipo de TI si sufre algún tipo de ataque, hacer algún tipo de ejercicio pequeño. Y bueno, a través de estos pequeños ejercicios vamos a poder nosotros garantizar cuáles son los pasos a seguir en caso de que suframos algún tipo de ataque o vulnerabilidades. Existen hoy en día ya varios tipos de frameworks, como bien les decía, Zero Trust, los de phishing, en fin, pueden encontrar muchas metodologías entre más se vayan metiendo con temas de ciberseguridad, pero a lo que van a llegar al final de cuentas es que es un tema cultural. Por más tecnología que le queramos meter y tengamos,
es importante tener esta parte de la cultura, ¿no? Es importante, si ustedes son nuevos en esto, no importa, pueden consultar a algún tipo de persona para tener esa expertise. Y bueno, para eso existen otros tipos de servicios como Compeser, etcétera, para garantizar ese tipo de expertise en seguridad y puedan empezar de manera adecuada. Y bueno, finalmente, como siempre, la colaboración y comunicación es importante, no la dejen de lado. Sobre todo eso es importante para que lo tengan ahí en cuenta y no dejen de lado la parte humana de las organizaciones, vayan de la mano con la tecnología y estos temas de ciberseguridad. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido, sobre todo esta parte en donde los tomadores de decisiones tienen la responsabilidad de ofrecerles entornos seguros también a sus trabajadores en cuestiones de ciberseguridad. Eso es muy interesante. Pues para continuar con este webinar que está siendo bastante interesante y al que nos estamos lamentablemente acercando a su final, tenemos todavía información muy importante para ustedes. Y para esto, daremos paso a nuestro último panelista, Mauricio Núñez, que es CEO de Compeser, quien nos hablará sobre cómo es la comunicación externa y los controles ISO. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias por tu presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a nuestro webinar de seguridad digital, cómo prevenir hackeos y proteger la información de tu empresa. Estamos muy contentos en Compeser de organizar esta serie de webinars que su objetivo principal es fomentar la capacitación, la formación en temas relevantes en sistemas de gestión. Y hoy toca la parte de seguridad de la información. El día de hoy a mí me toca hablar sobre todos los temas que tienen que ver con la parte ISO para los controles de comunicación interna, comunicación externa, así como la parte de la resiliencia de las organizaciones cuando han sido ya objetos de la materialización de un incidente de seguridad. Como lo han comentado mis compañeros que me han antecedido en la palabra, Jesús, director de TI de DataVoice, Nicolás, ingeniero experto en la parte de ciberseguridad de Certica, y el profesor Hernán de la Universidad de Cataluña, pues se ha venido comentando acerca de controles técnicos, de guías enfocadas a reducir el riesgo de que se materialice una amenaza en seguridad de la información. Yo quisiera comentar un poquito qué es la seguridad de la información para precisamente consolidar y entender todo este conocimiento que nos han compartido. La seguridad de la información para las organizaciones, para las empresas públicas y privadas, pues trata de proteger uno de los activos más importantes de las organizaciones, visto desde el área de tecnología. Como sabemos, un activo suma valor a las organizaciones. Y este activo es el activo de la información. Visto desde la parte de la seguridad, para hacer un concepto muy sencillo y muy fácil de entender qué es la seguridad de la información, pues son los procesos y son las políticas que me ayudan a mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información dentro de mi organización. Vemos que en el score, en el ranking de las empresas más valoradas a nivel mundial, pues vemos dentro del top 10 que lideran empresas de la industria de tecnologías de la información. Esto nos habla un poquito precisamente de cómo la información como activo genera un valor dentro de las organizaciones. Vemos empresas tecnológicas como Apple, como Google, como Microsoft, que lideran este top 10 como las marcas más caras a nivel global, como las empresas más valoradas a nivel mundial. Y si nos vamos un poquito al siglo pasado, pues vemos que este top 10 lo lideraban empresas del sector energético, petroleras, principalmente. Y en este nuevo milenio vemos cómo la información ha venido a desplazar en esta generación de valor.
Y vemos que la información es un intangible. Eso es importante verlo porque no es algo que pueda tocar, no es algo que pueda palpar. Y en este sentido, la información tiene una gestión dentro de las organizaciones. Todo el tiempo capturamos información, todo el tiempo transformamos información, todo el tiempo eliminamos información, transferimos información. Y en ese sentido genera conocimiento o un mensaje dentro de los procesos organizacionales de cualquier empresa. Háblese de procesos contables, háblese de procesos de facturación, de recursos humanos, de almacén, de comercio, etcétera. Entonces, es la razón de ser que da al know-how de cualquier o al objeto social de cualquier organización pública y privada. Entendiendo esta parte de por qué la seguridad de la información que asegura la parte de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las organizaciones, pues debemos entender que dentro de este ecosistema hay un tema de comunicación externa y de controles ISO. Yo les voy a hablar sobre background o este tema general de lo que es la ISO 27001. La ISO 27001 es un sistema de gestión de seguridad de la información, pero debemos entender qué es un sistema de gestión. Un sistema de gestión es, como su nombre lo dice, sistematiza un sistema de mejora continua. Y nos vamos a las bases de lo que nos dice la parte de la bibliografía, de los conceptos, que este ciclo de mejora continua es lo que conocemos como el ciclo de Deming o el ciclo PDCA, la parte del plan, do, check, act, planear, hacer, verificar y actuar. Y esto es un ciclo que, como su nombre lo dice, no tiene ni principio ni fin en los distintos controles de seguridad de la información que vamos a implementar dentro de nuestras empresas. Estos controles ISO pues van enfocados precisamente a reducir el riesgo que tenga un impacto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Me van a escuchar mucho este tema de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información porque precisamente ahí se engloba todo lo que nos dice la ISO 27001. Y en este sentido, reducir un riesgo, primero tenemos que entender que es un riesgo. También la norma ISO 27001 nos dice una metodología de cómo tenemos que calcular ese riesgo. Los riesgos, podemos ver que puede haber riesgos de factores naturales, riesgos de factores humanos, riesgos de factores de salud, financieros, de tecnología, etcétera. Y lo que nos dice la fórmula de riesgo es un tema muy sencillo, es una multiplicación de 2 dígitos que nos dice que el riesgo es igual al impacto por la probabilidad de la ocurrencia de una amenaza. ¿Qué quiere decir esta fórmula o qué nos quiere decir la norma 27001 en este sentido de cómo debemos de identificar el riesgo en todo momento en los procesos de mi organización? Habla que debemos de tener identificado un inventario de todos nuestros activos de información. Como comenté hace un momento, la información en todo momento la capturamos, la almacenamos, la transferimos, la eliminamos, la transformamos. Y en este sentido, los activos de información son los que hacen posible esto, las que la capturan, la transfieren, la eliminan, etc. Y en este sentido, los activos de información, pues podemos ver que es el hardware, que es el software, que son las telecomunicaciones, que son las personas, que son las ubicaciones donde se desempeñan las labores o los procesos de la organización. Y en este sentido, los datos que en su conjunto hacen un mensaje para la organización. ¿Esto qué quiere decir? Una base de datos financieros, de datos personales, de datos patrimoniales, de datos de mis productos, de datos de mis colaboradores. Y ese conjunto de datos se utilizan para ciertos procesos de mi organización. Entendiendo esta parte
de que existen activos de información dentro de mi información, yo tengo un inventario y tengo que empezar a medir ese riesgo ante las amenazas que se están enfrentando. ¿Qué es una amenaza? Es un evento no planeado, no deseado, que puede ocurrir. Y las amenazas se catalogan en diversas formas de acuerdo a su naturaleza. Por ponerle algunos ejemplos de cómo podemos medir el riesgo dentro de nuestras organizaciones en un tema de manera continua, y que la ISO 27001 nos marca que debemos hacer un análisis de riesgos sobre nuestro inventario de activos. Una amenaza puede ser lo que vivimos recientemente, hace un par de años, que fue la pandemia. La pandemia era una amenaza que nadie nos esperábamos dentro de las organizaciones hace 4 o 5 años, pero se materializa una amenaza que nos obligó a dar continuidad a nuestros negocios de diferentes maneras, adoptando nuevas medidas en una nueva normalidad. Luego, entonces, una amenaza, nosotros tenemos que prevenir qué puede pasarnos para saber cómo actuar. Y luego, entonces, esa fórmula que nos dice del impacto por la probabilidad de ocurrencia de que ocurra una amenaza, nosotros tenemos que medir este riesgo, si es bajo, si es medio, si es alto, por darle una calificación cualitativa, pero también una cualificación cuantitativa. Y en este sentido, yo puedo medir un riesgo de decir, puedo tener un ataque de virus en mi computadora. ¿Cómo mido ahí el riesgo? Si yo digo, mi computadora del director general contiene información de contratos, información confidencial, información sensible, que si se llega a perder esa información, tengo un impacto porque no voy a cobrar, me pueden demandar, etcétera. Ahí ya estoy midiendo el impacto. Y ese impacto yo le voy a dar un valor si es bajo o alto, como hace un momento decía un poquito el profesor Hernán en el tema de cuantificar un impacto sobre el dejar de operar en la parte de continuidad de negocios. Después de que yo tengo identificado el impacto, yo tengo que ver cuál es la probabilidad de que ocurra que esa computadora de mi director tenga un virus. La pregunta lógica es, ¿tiene antivirus? ¿Sí o no? Si contesto sí, pues la probabilidad de que tenga un virus disminuye. Si digo que no, la probabilidad de que tenga un virus aumenta. Pero me voy a un detalle todavía más, y que la norma ISO 27000 nos va ayudando a esos controles de ir identificando qué debemos ir implementando dentro de la organización. Si mi respuesta es sí, pues la siguiente pregunta es, ¿tu antivirus está actualizado? ¿Sí o no? Entonces, ya vimos que teniendo un antivirus se reduce el riesgo de que tenga un virus. Pero después viene una pregunta, ¿está actualizado sí o no? Pues nuevamente, si contesto que sí, el riesgo nuevamente se vuelve a disminuir. Si contesto no, pues ya se queda en este valor. Y nuevamente yo puedo decir, bueno, ese antivirus se gestiona de manera remota o de manera solamente local. Y así voy haciendo una serie de preguntas. Lo que quiero simplemente ahorita ejemplificar es que la norma me ayuda mediante una metodología a identificar el riesgo. Una vez que yo identifique el riesgo, sea alto, sea medio o sea bajo, la norma y la misma metodología me dice qué vas a hacer para corregir o volver a disminuir ese riesgo. Si yo en este sentido digo, tengo un impacto alto en la pérdida de la información de lo que contiene la computadora de mi director general, el riesgo es alto porque no tiene un antivirus, luego entonces el control que debo de implementar es instalar un antivirus que voy a mantener actualizado y que voy a gestionar, hablando de estar corriendo escaneos como tal. Entonces, con esto quiero ejemplificar cómo la norma en diferentes amenazas
o vulnerabilidades que podemos tener dentro de mi organización, me va a ayudar a ir midiendo el riesgo en diferentes categorías. La parte de la comunicación externa y la parte de relaciones públicas, de lo que me dice la ISO 27001 en este sistema de gestión, nos habla que tenemos que tener una estrategia de comunicación efectiva al interior y al exterior de la organización. Esta comunicación, la norma me habla de qué es lo que debo de comunicar, y en este sentido pues debo de comunicar la materia de seguridad de la información de mi organización. Y recuerden, ¿qué es la seguridad de la información? Es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información dentro de mi organización. ¿Cómo debo comunicar? ¿Con qué lo debo de comunicar? ¿Y a quién debo de comunicar? Esta estrategia de comunicación que me marca mi sistema de gestión de seguridad de la información, en esta parte de poder comunicar la parte de seguridad de la información, pues me va a permitir transmitir esta confianza o esta certeza a mis partes interesadas, como pueden ser clientes, colaboradores, socios, aliados de negocio y las mismas autoridades. En esta estrategia, pues, podemos implementar diversos controles de comunicación que pueden ser enfocados en comunicados de prensa, pueden ser temas de flyers, pueden ser temas de boletines internos, puede ser un tema a través de mi página web, a través de redes sociales, y en este sentido, pues me va a permitir precisamente que mi estrategia de comunicación cumpla con el objetivo, que es comunicar la seguridad de la información. Pero como parte inicial, por ahí había una pregunta que le hicieron al profesor Hernán, si no mal recuerdo, de cuáles eran estos tips para implementar un SGCI, que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Sin duda, además de lo que comentó de manera acertada el profesor, pues el sistema de gestión de seguridad de la información va de tener políticas, de tener procesos, de tener procedimientos, de tener controles, de tener registros que me permitan comunicar los elementos hacia la seguridad de la información de mi organización. Como ya comenté, algunos de los ejemplos pueden ser comunicados de prensa de que en dado caso ocurra un incidente dentro de mi organización, cómo debemos de comunicar de manera transparente y efectiva las acciones correctivas que estoy tomando para recuperar el incidente o recuperarme del incidente de seguridad. En este sentido, esta parte ejemplifica varios de los incidentes que podemos ver en prensa que han ocurrido a organizaciones como instituciones financieras, llámese bancos, aseguradoras, hospitales, y al menos aquí en México existe una autoridad garante en materia de la seguridad de protección de datos personales. El impacto precisamente de que una organización incumpla con la seguridad de la información en bases de datos que contengan datos personales, pues son sujetos de que si les sucede un incidente y ellos no tienen un mecanismo de comunicar a sus clientes y a sus partes interesadas, pues van a ser sujetos de una multa. Luego entonces, pues en este sentido, el impacto, es decir, si yo no tengo una estrategia de comunicación implementada dentro de mi organización que informe sobre la seguridad o que informe una vez que se materializó un incidente de seguridad, qué es lo que estoy haciendo para recuperar la información que haya perdido o para regresar al estado normal operativo de mi empresa después de un incidente, hace la diferencia precisamente entre una empresa que tiene controles y sabe cómo actuar y otra empresa que no tiene controles y no sabe cómo actuar. Y en este sentido el impacto va a ser totalmente diferente.
Recuerden, la ISO 27001 habla siempre del apetito al riesgo, de estar midiendo el riesgo. Y esta parte de comunicación de los incidentes, pues vemos que una vez ocurrido el incidente de seguridad, como puede ser un banco, como puede ser un hospital, una aseguradora, recuerden que la seguridad de la información son 3 principios: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por ponerles otro de los ejemplos para que quede claro en esta parte de comunicados, derivado de todo lo que he expuesto como un background, como un framework de lo que es la parte de seguridad de la información, podemos ver que un incidente de seguridad es: yo tengo mi aplicación de banco y no está disponible. No está disponible, no puedo hacer, es más, no me puedo loguear. Y al no poderme loguear, pues no puedo hacer transferencias o no me pueden hacer transferencias, o en su defecto no puedo utilizar mi plástico, mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito. Eso es un incidente de seguridad por el simple hecho de que el sistema no está disponible. Recuerden que uno de los 3 principios es disponibilidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Otro ejemplo en tema de integridad es estos famosos, y también lo comentaron por ahí, la parte de los ransomware. Es decir, si yo tengo un virus que se materializa porque a través de un correo electrónico yo abro un archivo adjunto malicioso y en este caso me cifra la información, o sea, me piden un tema de recuperar la información mediante un pago con moneda electrónica y pues está cifrada mi información. Ahí la integridad de la información se vio afectada. El impacto, ¿cuál es? Es que ya no voy a recuperar esa información y me puede encriptar un archivo como una base de datos, contratos que contenga yo dentro de mi computadora. Y otra parte, para poner el ejemplo de la confidencialidad, es que yo puedo tener un incidente en donde sustraen información por algún método, llámese hackeo, llámese robo de información directamente en mi computadora a través de un medio de almacenamiento como es una USB o la extracción mediante un correo electrónico desde mi mismo equipo de cómputo para transferir información que no la debe de saber, quien no la debe de conocer. En este sentido, pues tengo un impacto a la confidencialidad. Bueno, una vez que yo tengo esos impactos, lo que me dice la norma en esta parte de comunicación es que debo de comunicar, debo tener un control para avisar a mis partes interesadas y sepan qué hacer. En el ejemplo del banco, hemos visto que cuando llega a pasar esta falta de disponibilidad, hay un comunicado de prensa por parte del banco donde dice tenemos afectaciones en nuestra aplicación, en nuestra página web y en este sentido tenemos que empezamos acciones de recuperación y en máximo X tiempo estará disponible o estaremos informando sobre la disponibilidad de la plataforma de nuestro banco. En el ejemplo del ransomware, como hace un momento, parte también de los controles que me dice la ISO 27000, por decir uno es, por ahí Certica nos dijo, respalda, respalda, respalda. Si yo tengo un respaldo, se encripta mi información, recupero un respaldo y seguramente sí tengo un impacto, una pérdida, a lo mejor, si era un respaldo de hace 3 días, pues de la pérdida de 3 días de información, pero no de toda la información. Luego entonces me recupero como tal e informo precisamente a mis partes interesadas, como pueden ser colaboradores, como pueden ser autoridades, etcétera, de decir, ya recuperan la información y volvemos a operar a la normalidad como de manera cotidiana. Y en el ejemplo de la confidencialidad, de decir, pues, hemos sido objeto de robo de una base de datos, por ejemplo, donde venían nombres de usuarios, direcciones, tarjetas de crédito y contraseñas,
Hemos visto algunas empresas, por ejemplo, de estas que venden boletos, tickets para eventos, donde les han robado la base de datos y ellos comunican a sus usuarios diciendo las acciones correctivas que debían de ellos de prevenir, como algo tan sencillo como decir, cambia tu contraseña porque hemos sido objeto del robo de información y si no la cambias, pues puede verse afectado un tema en tus servicios o en los datos que nos robaron, como es una tarjeta de crédito o de débito, que hagan mal uso de tu información y evidentemente pues puedan ocupar esa información y tenga un impacto para ti. En estos 3 ejemplos, pues vemos esta parte de la importancia de la comunicación externa y por qué precisamente la norma ISO 27001 hace mucho énfasis sobre la estrategia de comunicación que tenemos que tener. Otro de los ejemplos muy importantes para la parte de la comunicación es, pues, recursos o activos de información. Ya entendemos que es un activo de información en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, que a través de estos canales de comunicación yo puedo exponer precisamente los controles de seguridad que tengo implementados, las políticas de seguridad que tengo implementadas al interior de mi organización. Puedo tener vías de comunicación, como puede ser un correo electrónico, un buzón, un formulario en el cual nuestras partes interesadas nos puedan hacer saber si tienen un incidente. ¿Quiénes son estas partes interesadas? Clientes, colaboradores, autoridades, proveedores, y en este sentido, estas vías de comunicación permitan que les comuniquemos las actualizaciones sobre las medidas de seguridad y logros que hemos tenido en materia de seguridad. Mucho también exponer a aquellas empresas que están certificadas en compliance, como la ISO 27001, pero también puede ser otros compliance como es PCI para aquellos que tienen procesos con tarjetas de crédito, débito, que son controles de ciberseguridad, o otros compliance como es el SOC 1, el SOC 2, el SOC 3, que tienen que ver con empresas para la protección de información financiera. Todos se centran en la raíz de lo que es la seguridad de la información. Recordemos, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es lo que tienen en común todos estos compliance, que es lo que protegen, lo que aseguran, reducen el riesgo para tener una continuidad en las operaciones de las organizaciones y reducir el riesgo como tal. He estado comentando mucho sobre la ISO 27001 y parte de lo que nos exponen como preguntas y que es parte de lo que tomamos en cuenta para la generación de este webinar, una de las preguntas recurrentes que tenemos como organismo de certificación es cómo fortalecernos en la resiliencia mediante la certificación ISO 27000. La resiliencia, pues, debemos entenderla como un concepto que es esta facultad o esta capacidad de transformarnos, de adaptarnos para dar una continuidad en lo que estamos haciendo, viéndolo como un concepto en lo general. Si me voy a la parte de tecnologías de la información, si me voy a la parte de seguridad de la información, de ciberseguridad, la resiliencia toma un protagonismo. Y es un paraguas, hablar de la resiliencia, donde este paraguas cobija la parte de continuidad del negocio y la parte de los controles para prevenir la parte de incidentes de seguridad. Y es ahí donde la ISO 27001 nos fortalece en la parte de la resiliencia. Hoy día vemos que precisamente estamos con la actualización de la ISO 27001, que actualmente su última versión es la 2022, pero también ya estamos en el último año de la vigencia de la ISO 27000 en la versión 2013.
Vemos que la versión 2013 tenía 114 controles enfocados a la parte como una guía para implementar dentro de tu organización de seguridad de la información, y vemos que la nueva norma, la última versión 2022, tiene 93 controles. Sin embargo, esta actualización contempla, sí, nuevos controles, la fusión de controles. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma, que es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y algo muy importante es precisamente que el concepto de resiliencia se pone sobre la mesa. También por ahí se ha comentado, el maestro Hernán comentó sobre la ISO 22301, que no es una norma certificable, pero sí es una norma que es un complemento de la ISO 27001 para estos controles de continuidad de negocio. Y en este sentido, dentro de la serie de libros de la ISO 22300, la 22316 nos habla de la resiliencia organizacional, que es precisamente esta capacidad de adaptarse al cambio y de poder recuperarse en la continuidad del negocio. Y en este sentido, la resiliencia en la parte de seguridad de la información nos habla que tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Mediante el análisis de riesgos y tratamiento de riesgos. Ya hablé que es un riesgo, ya hablé que el riesgo va enfocado o mide la parte del impacto por la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. Habla de cómo nos podemos adaptar, la resiliencia. Y en este sentido, la ISO 27000 nos dice que debemos de tener un plan de continuidad de negocio, o como lo conocemos como BCP, Business Continuity Plan, o un DRP, que es la parte de Disaster Recovery Plan, que es un plan de recuperación de desastres. Estos dos grandes controles, procesos que nos dice la ISO 27001 que debemos de tener en cuenta dentro de los controles de seguridad, pues nos hablan precisamente de adaptarnos ante un incidente de seguridad y que sepamos cómo actuar ante un incidente de seguridad. Y después viene la parte de tener una continuidad o de regresar a la normalidad. Regresando a los ejemplos que he venido comentando, la parte del banco. La parte del banco, en esta parte de ser resilientes, de tener controles implementados para la resiliencia, que contempla la continuidad del negocio, la recuperación del desastre y regresar a la normalidad, pues es donde vemos de manera clara cómo una empresa que tiene implementado un SGCI tiene controles, para tener presente el riesgo. Es decir, puedo ser objeto de un hackeo, puedo ser objeto de un riesgo natural, como puede ser, hay un temblor, mi data center se ve afectado, mis comunicaciones con mi data center se ven afectadas y eso interrumpe la disponibilidad de mi aplicativo. O podemos tener temas de temas naturales como fue la pandemia, que obligan a lo mejor que la falta de personal no dé soporte oportuno a mis equipos de cómputo y con ellos afecte la disponibilidad. Pueden ser muchas las amenazas. En este sentido, de eso nos habla la resiliencia, tener una prevención, que lo tengamos presente que puede ocurrir. Si llega a ocurrir cualquiera de esas amenazas, hablemos del hackeo, tenemos una vulnerabilidad y que tuvimos un ataque de DDoS, que significa le mandamos muchas peticiones a la página web y eso hace que se caiga la página web o mi plataforma del banco. Pues bueno, como yo ya tenía previsto que eso me podía pasar, yo puse una serie de pasos o de controles de decir, si nos pasa un hackeo, si nos pasa un ataque de DDoS, pues lo que yo tengo que hacer es, bueno, paso 1, tienes que activar tu backup. Paso 2, tienes que activar tu servidor de recuperación. Paso 3, levantas los servicios. Paso 4, activas los usuarios de contingencia. Y así, hasta que, digamos, vuelvo a la operación de manera temporal para seguir operando en lo que yo veo la causa raíz.
recupero a mi estado anterior como debe de ser y vuelvo a la normalidad una vez que diga, quito la solución temporal y debo continuar. Todo eso, todo ese proceso que tiene que ver con continuidad de negocio, con recuperación de desastres, eso es la resiliencia. Y es la resiliencia enfocada a la parte de seguridad de la información. Y este enfoque de la parte de controles ISO, pues ya nos comenté, la norma actual nos da una guía de 93 controles en donde comentaron que se puede hacer una lista de estos 93 controles, a eso le llamamos el SOA, que son los estatutos de aplicabilidad, y ahí es donde decimos, de esos 93 controles que me va diciendo la norma, cuáles son los que me aplican y cuáles son los que yo debo de contemplar, implementar controles como los que acabo de comentar en la parte de gestión de incidentes de seguridad, que van desde la parte de la comunicación, que van desde la parte de tener controles técnicos en sistemas especializados de monitoreo, de actualización de mis sistemas operativos, de mis antivirus, etcétera. Pero ya mi compañero de Certica ya habló mucho de estos controles técnicos que simplemente se alinean a esos 93 controles que me dice la norma ISO 27001. Y cómo estos se alinean precisamente a tener estos planes de continuidad de negocio, estos planes de recuperación de desastres que me permiten tener operación continua en mis procesos a lo que se me dedique mi organización, sea un banco, sea un hospital, sea una empresa de servicios, una empresa de manufactura. La ISO 27001 es para todo tipo de industrias y para todo tipo de tamaño de empresas. Y en este sentido, parte de las historias de éxito que podemos tener precisamente de la implementación de la norma ISO 27001 y de certificarse en la norma ISO 27001 es precisamente poder medir los incidentes de seguridad que hay dentro de mi organización. Podemos medir los riesgos a los que estamos expuestos como tal, y me permite planear aquellos controles que yo debería de activar si algún incidente de esos riesgos que yo tengo identificados me pueda pasar. Puede pasar que haya riesgos que no tenga identificados. Vuelvo al ejemplo de la pandemia. La pandemia, nadie en su catálogo de amenazas tenía una pandemia. Después de la pandemia se vuelve ya una amenaza de manera futura. Pero cuando no tenemos identificada una amenaza como fue la pandemia, hubo ciertas industrias que tuvieron un impacto negativo y hasta empresas que tuvieron que morir precisamente porque no se tenía contemplado cómo poder tener una continuidad de negocio. Tuvieron que ser resilientes mediante planes de recuperación, mediante planes de continuidad de negocio, mediante nuevas formas de operar para tener una continuidad. Pero hubo quienes no la implementaron precisamente porque no tenían ni siquiera riesgos identificados de otra naturaleza, y eso pues ayudó o fomentó el tema de que pudieran cerrar operaciones precisamente por no ser resilientes. Luego entonces, historias de éxito, yo creo que podemos tener una sesión por separado de todas aquellas empresas que podemos invitar, que han implementado la ISO 27001, cómo han vivido este proceso de mejora continua, cómo les ha ayudado a recuperarse de incidentes de seguridad, cómo han tenido una continuidad en sus negocios y cómo esto ha ayudado a fortalecer no solamente temas tecnológicos, sino temas de imagen de la empresa, de consolidación, de certeza, de confianza hacia su mercado. Pues sin más, pues hasta aquí llega el final de este webinar de seguridad digital, cómo prevenir hackeos y proteger la información de tu empresa, y simplemente finalizando que un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la ISO 27001
ayuda a las organizaciones a mitigar riesgos en incidentes de seguridad de la información y ayuda a un proceso de mejora continua para proteger uno de los activos más importantes de la organización visto desde tecnología, que es la información. Muchísimas gracias por asistir. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que aprendimos el día de hoy. Sin duda nos llevamos grandes aprendizajes, no solamente en cuestiones de procesos también, sino de implementación, ¿no? Porque es bien importante tener en la lupa estos problemas, estos riesgos latentes que forman parte de nuestro mundo actual y ponerles una solución, porque siempre hay soluciones para todo. Entonces, aquí lo interesante y lo importante es acercarnos a estas herramientas, es acercarnos a estas certificaciones para que nuestra empresa esté capacitada para mitigar estos riesgos y para enfrentar cualquier problema que se venga en un posible futuro. Llegó la hora de despedirnos. Este es el final de nuestro webinar sobre ciberseguridad. Quiero agradecer sinceramente a todos ustedes por su tiempo y atención. Espero que la información compartida hoy les haya sido útil y les proporcione las herramientas necesarias para proteger sus organizaciones de las amenazas digitales que enfrentamos actualmente. También quiero agradecer a nuestros ponentes por sus valiosas contribuciones y a todo el equipo que hizo posible este evento. La ciberseguridad es un reto constante, pero juntos, con las estrategias correctas y con una cultura de prevención, podemos minimizar los riesgos y proteger lo más valioso de nuestras empresas. Les invito a seguir nuestras redes sociales para que se mantengan informados en nuestros siguientes webinars y en todas las herramientas que tenemos para el fortalecimiento de sus empresas. Mi nombre es Jimena Manteca y les digo adiós.